Bueno, buenos días, qué dicha que nos acompañan. Esta semana estaba leyendo un artículo. Yo suelo leer muchos artículos. No sé, es parte de lo que yo hago. En vez de trabajar, leo artículos. Leo mucho artículo. Y estaba leyendo uno de un chavalo que decía que fue al gimnasio y no le metió, o sea, sintió que cuando salió no había tenido mucho rédito. O sea, básicamente lo que dijo fue, sentí como que no hice mucho. Y el amigo de él, que acompañaba al gimnasio, le dijo, es porque no hiciste mucho. O sea, es como mi historia todas las veces con el gimnasio. Siento que no hice mucho, pero es porque en efecto no le metí mucho. Y era un artículo cristiano, y lo que decía en el fondo era, durante nuestras celebraciones de domingo, nos pasa a veces que salimos y a veces pensamos como que no mucho, ¿ah? Y él decía, a veces puede ser, pero qué bueno que podamos vernos a nosotros mismos y decir, ¿será que yo no le metí mucho iniciativa, intención, no estuve vinculado con lo que estaba pasando? Y por ende salgo pensando que realmente no recibí mucho porque casi que ni estuve ahí. Y decía el artículo, a veces nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente está en Japón. Así que ojalá hoy podamos concentrarnos en un tema que es central para nosotros dentro de Comunidad Nexo. Si les parece, oramos para comenzar. Señor, ponemos en tus manos la exposición de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo convenciendo los corazones de las personas y también, Señor, creando conocimiento, generando crecimiento como comunidad, que podamos ser una comunidad que se distingue por el tema que estaremos viendo el día de hoy. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Resulta que estamos en una serie, ya vimos la serie Desde Adentro, que fue la que vimos en enero. Quisimos ver en este inicio de año ser y luego hacer. Entonces comenzamos en enero con una serie que se llama Desde Adentro y hablamos de dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo es el proceso. Y después, ahorita en febrero, la semana pasada, Diego estuvo enseñando acerca de el servicio. Un tema esencial para nosotros que usted puede ver ahí, es uno de nuestros valores y para nosotros es clave que lo que sea que estemos poniendo como cosas que nos representan, sea algo que usted pueda ver y vivir. O sea, que realmente si usted viene y forma parte de la comunidad, usted diga, sí, como que lo de la visión y la misión sí es en serio, o como que lo de los valores parece que sí se siente parte de la cultura. No solamente, como pasa en muchas instituciones seculares o eclesiales, que usted llega y usted dice, literal fue que se sentaron, pusieron 4 cosas en la pared y ya, y nadie tiene idea de cuáles son los valores, de qué se trata. Eso pasa muy a menudo. Así que para nosotros hoy, después de haber visto el tema de servicio, que lo veíamos como esa primera esfera, primer círculo de impacto, los más cercanos, la familia, los que tengo justo a la par mía, son esa gente a quienes puedo servir en un primer momento. Viéndolo desde un centro hacia afuera, esta gente son quienes puedo impactar primeramente. El día de hoy vamos a estar hablando del mandato. Así que, una vez que vimos esto, permítame que los pase. Ahí. Y el mandato que vamos a hablar hoy es hacer discípulos. Usted, si lleva ciertos meses o años congregándose, es posible que al escuchar hacer discípulos, su mente vaya a un pasaje específico que, sorpresa, sí lo vamos a estar estudiando hoy, que es la Gran Comisión. Pero vamos a tratar de vincular este mandato y verlo a la luz de la comunidad de la que somos parte y también poder decir cómo lo llevamos a cabo y qué características tiene. Así que no planearía, y espero que sea la sensación, no planeo traer nada nuevo. O sea, espero que usted no piense que hoy va a encontrar algo nuevo, porque realmente no queremos y casi que nunca estamos pensando en decir nada nuevo. Estamos pensando en decir una serie de verdades que tienen milenios de ser verdad y que solamente hay que saber aplicarlas a nuestro contexto del siglo XXI. Pero al final de cuentas, lo que nos quedó desde que esto, al final de cuentas, quedó cerrado. Así que hablemos de hacer discípulos y lo vamos a ver en 2 momentos. Ya vimos servicio, vamos a ver el mandato como tal y les decía que quiero ver 2 momentos porque hacer discípulos lo podemos ver manifestado a la luz de presentar a Cristo a una persona. Y también podemos ver a ser discípulos a la luz de llevar a otra persona o a esa misma persona en el mayor crecimiento y conocimiento de Cristo. Y a eso todo le voy a llamar hoy a ser discípulos, a pesar de que
dependiendo también cuánto haya sido su contacto con ciertos grupos eclesiales, a eso primero, presentar a Cristo a una persona, usted lo puede conocer como evangelismo. Son cosas que hemos escuchado, son nuestros términos, y al final de cuentas, ¿qué concepto le pongamos A o B? Pues no hace demasiada diferencia. Lo importante es el contenido. No importa si la caja es azul o la caja es verde o la caja es roja, lo importante es que el contenido sea el que el texto bíblico dice que debe ser. Así que hablemos de evangelismo, o hablemos de hacer discípulos en el contexto inicial de presentar el evangelio a un ser humano, presentar el evangelio de Cristo a un ser humano. Así que antes de iniciar, permítanme que comience con voy a proponerles una definición. La definición no es mía, es de un libro que parece bastante útil, está disponible en español, en inglés. Se llama La Evangelización, de un escritor que se llama Mac Stiles. Eso se escribe Stiles, Mac Stiles. Y él da la siguiente definición. Evangelismo es enseñar el evangelio a una persona con el objetivo de persuadir. Evangelismo es enseñar el evangelio a una persona con el objetivo de persuadir. Él dice eso tiene 3 elementos. Enseñar, en primer lugar, porque tiene que haber una capacidad de transmisión de conocimiento, transmisión de contenido. Pero ese contenido no es cualquier contenido, sino que es el evangelio de Cristo. Y ese evangelio de Cristo, nos dice el mismo texto bíblico, solo hay uno. No es como que tiene muchas posibilidades. Gálatas dice con claridad, hay un evangelio y es este, y todo lo demás que se parezca o que ustedes le vendan como si fuera, no lo es. Ustedes se lo cambian y se lo venden en otra bolsita y demás. Eso no es el evangelio. Solamente hay uno, que es el que nos exponía el texto bíblico. Y dice con el objetivo de persuadir, en el sentido de que la intención no es un mero análisis académico. La intención del evangelismo es un momento personal, un momento en el que se busca decir, esto es el evangelio que tenemos, y se busca que la persona lo crea. No es un mero análisis académico, universitario, acerca de cuáles son los elementos del evangelio de Cristo y hacer un estudio inductivo o deductivo a través de lo que nos dice el texto bíblico. Así que, con esta definición, quisiera que vayamos a un pasaje que es para mí de los más lindos. En realidad son 2 pasajes, un mismo capítulo. Para mí es de los más lindos, de los que más me ha ayudado en temas de evangelismo y de comprender una posición lo más bíblica que se pueda dentro de el esquema que tengamos en cuanto a nuestro evangelismo. Así que quisiera pedirles que me acompañen a Marcos capítulo 4. Vamos a estar en Marcos capítulo 4, versículos 3 al 8. Yo voy a contar lo que pasa después, y después de eso vamos a ir a Marcos versículo 26. No debía haber hecho eso, no debía haber hecho nada de lo que estoy haciendo. Ahí está. Entonces, Marcos capítulo 4, versículos 3 al 8. Léalo conmigo. Jesús se monta en una barca, ¿no? a la orilla del lago, y entonces comienza a enseñar. Y comienza a enseñar por medio de parábolas. Una parábola es, usted lo quiere, una fórmula para recordarlo, una descripción terrenal de una realidad espiritual. Es utilizar una descripción de cosas que pasan aquí para dar a entender algo que pasa en el mundo espiritual. Punto esencial con las parábolas, pie de página muy rápido. Las parábolas tenemos un riesgo muy común, y es queremos sacarle a todo contenido. O sea, usualmente queremos agarrar la parábola y ver que cada letra tiene una realidad que debemos entender. Y usualmente las parábolas son una idea. Las parábolas suelen ser esta idea y listo. No es que podemos decir que cada parte de la parábola está pensada en representar una realidad espiritual. Entonces tenemos que ir a ver, hoy vamos a ver la de los 4 suelos. Entonces significa que la gente se divide en 4 tipos y solo el 25%. Esos son jalarle mucho el pelo a la parábola. La parábola nos quiere dar a entender una idea básica generalmente. Principio de interpretación general. Pongan atención, dijo Jesús. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcirle la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron.
de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Decía Jesús después en el 9, no está aquí, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si usted lo ve, a ver, los discípulos después de esto le dicen a Jesús de qué está hablando. Y Jesús le dice, ¿en serio no entiende? Y luego cita un pasaje de Isaías muy interesante para muchas discusiones teológicas, pero al final de cuentas Jesús explica la parábola. Esta es de esas que tiene explicación, entonces no hay que quebrarse el coco pensando a qué corresponde qué, sino que Él la explica. Y Él dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y luego están los 4 suelos. Uno es el del camino, que apenas llega, viene Satanás, los pájaros, lo coge la semilla y se la lleva, y como que no hubiera pasado nada. Luego está el que estaba en terreno pedregoso, entonces reciben la palabra, con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Luego están los de los espinos, que la reciben e incluso dan fruto. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. Y por último, están los que la reciben en buen terreno y dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Producen una cosecha, decía Jesús. Quisiera ver un par de temas que nos hace, aquí podemos sacar definitivamente muchísimas conclusiones, pero hay una clave en cuanto a nuestra presentación del Evangelio a personas, que es un proceso esencial dentro de lo que llamaríamos ser discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo de Jesús necesita haber creído en Jesús. Y para eso necesitamos obligatoriamente el Evangelio de Cristo. Ese es el tesoro que nos fue dado para decir, compártanlo en vasijas de barro, por supuesto, compártanlo. Y es el medio que Dios está utilizando para que su Espíritu Santo diga, por medio del Evangelio, por medio de esa verdad, es que yo exploto los corazones de las personas de muerte a vida espiritual. La primera es esta. El tipo de suelo no depende del sembrador. El sembrador siembra la palabra y ya. Eso es lo que el sembrador hace. El dónde cae, qué tipo de suelo es, no le corresponde definirlo al sembrador. Si hace fruto, si da fruto por él mismo, no le corresponde al sembrador definirlo. El sembrador siembra la palabra, nada más. De hecho, si usted puede pensarlo de una perspectiva, yo aquí no soy claramente, agricultor. Con estas manitas no podría, me miré unos callos así. Yo no soy agricultor, ni ingeniero agrónomo, ni nada por el estilo. Pero sé lo suficiente para saber que tirar semillas en las piedras usualmente no hace que salgan árboles. Usualmente se van a perder. Usted las echa, ¿verdad?, en terreno bien aradito, ahí le hace los huequitos, surca la tierra y la pone ahí, y ahí por obra del Espíritu Santo crece. Pero parece que el sembrador de esta parábola está sembrando, ¿verdad?, a diestra y siniestra. Y es porque el trabajo del sembrador, lo que vemos aquí, tan sencillo como es el sembrador siembra la palabra. Y esa es el inicio y el final de nuestra obligación como hacedores de discípulos. En un inicio lo que nos corresponde es sembrar la palabra en cuanto a la evangelización. Por supuesto que después vienen otros momentos, otras acciones que nos corresponden, y es lo que vamos a ver en la segunda parte de hoy. Pero en cuanto a evangelizar, lo que llamaríamos evangelizar, nos corresponde sembrar la palabra. Nos corresponde definir si esa persona la va a creer o no la va a creer. No nos corresponde metérsela por las orejas para que le quede aquí clavada y entonces ya la persona, no podemos forzar a nadie a eso. El suelo lo trabaja el Señor mismo, no el sembrador. El sembrador siembra la palabra. En cuanto al evangelismo, en cuanto a lo que llamaríamos evangelización, ahí inicia y ahí termina la obligación. Después, por supuesto, vendrán otras en cuanto a ser discípulos, que lo estaremos viendo. Pero cuando esto pasa, usted lee esta parábola, usted a veces se puede pensar como, ok, tal vez la parábola le da cierta sensación de que usted sí tiene que hacer de más, o sea, tiene que hacer un poco más de cosas. Y me encanta que poquito después, Jesús explica la parábola, viene un sándwich ahí, de la lámpara, en una repisa, y, ¿verdad?, el ojo, y que nadie se le quite, como un sándwichito, pero después del sándwichito, viene otra parte que nos habla
de la semilla que crece. Y quiero que me acompañen al versículo 26 a 29. Después de esto, Jesús continúa y trae de nuevo el tema semilla y dice: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Y este es el de mis versículos favoritos. Sin que esta persona que esparce la semilla sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno de la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Ese 27, sin que el sembrador sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto. ¿Sabe qué quita eso para la persona que presenta el Evangelio de Cristo? La presión de que yo tengo que hacer lo que pase. El trabajo del evangelista, del hacedor de discípulos que está presentando el Evangelio de Cristo, es presentarlo con claridad, con definición, con plenitud, completo, pero presentarlo ya. No le corresponde hacer el trabajo de crecimiento. No es al sembrador a quien le corresponda. Está implícito, si se quiere, dentro de esto, lo podemos ver a la luz de otros pasajes del Nuevo Testamento, que es Dios quien da el crecimiento. Y es Dios quien determina, a final de cuentas, dónde crecerá y dónde no crecerá. Pero esto nos quita una carga, porque usualmente tenemos mucha presión con el tema del evangelismo, de compartir el Evangelio de Cristo. Porque creemos que si lo hacemos mal, o si lo hacemos bravo, o si lo hacemos, va a generar una responsabilidad de que yo tengo que lograrlo, y medimos el evangelismo o el presentar el Evangelio de Cristo, esa parte inicial de hacer discípulos, lo medimos en términos de los resultados. Decía un escritor con un libro que se llama Nuevamente la Evangelización. Ese se llama El Evangelismo y la Soberanía de Dios, de un escritor que se llama J.I. Packer. Decía: uno de los principales errores que cometemos es medir el evangelismo en función de los resultados. Porque entonces usted está hablando de tasas de conversión. Y la primera pregunta es: ¿cómo sabe usted realmente esas? ¿Cómo las mide? O sea, yo sé cómo medir la inflación. No sé, pero alguien sabe cómo medir la inflación en este país. Pero ¿cómo se mide la tasa de conversión? ¿Cuántos pasaron al frente? ¿Cuántos levantaron la mano a hacer la oración de fe? ¿Cuántos hicieron una oración y su vida cambió? Nada, pero hicieron la oración. Entonces tenemos estándares de siglo XX, siglo XXI, que son absolutamente terminales, casi corporativos, para medir tasas de conversión. Yo no sé si estamos hablando de la iglesia o estamos hablando de esta gran transnacional que está viendo cómo logra engage, cómo logra llevar a cabo esa conexión con sus seguidores, o en este caso consumidores. Ese no es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia es presentar el Evangelio de Cristo. Ahora, si yo les pregunto hoy, resulta que todos sabemos que esto de presentar el Evangelio es complicado. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero hoy llegó ese amigo por el que usted está orando, que es lo más ateo así, pero vea, directo, sacado de sociología en la UCR. Así, directo. Aquí hay varios ex UCR, yo, y varios profesores de la Universidad de Costa Rica, y con todo respeto, reitero lo que acabo de decir. Y esa persona llega y le dice: ok, está bien, cuénteme, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? Ya. Tiene 30 segundos. ¿Cuál es su respuesta? Piénsela. En este momento, ¿qué le dice usted? Espero haya tenido una respuesta. Espero que su respuesta exalte el carácter santo de Dios, el carácter justo y amoroso de Dios, y el carácter pecador del ser humano en su naturaleza pecaminosa original, y la obra de Cristo central, diciendo: la única forma en la que un pecador podría llegar al carácter de Dios justo, de Dios santo, y estar bien con Él, es por medio del sacrificio de Cristo. Y de nosotros los pecadores solo se requiere fe y arrepentimiento, no ninguna obra. Si usted lo puso en esas palabras, lo puso menos, lo hizo mejor, muy bien. Pero ojalá tengamos esos elementos y podamos entonces articular rápido,
Usualmente usted no tiene hora y media con una persona para establecer todos los puntos propios de la soberanía de Dios vinculada al libre. Usualmente usted no tiene mucho tiempo. Pero sí tenemos que tener claridad de cómo presentamos el Evangelio de Cristo. Con precisión, completo y breve. Porque vivimos en un mundo de la inmediatez. Ojalá haya momentos para profundizar. Y nosotros como congregación, como creyentes, tenemos que profundizar en cada uno de esos detallitos que acabamos de comentar. Pero frente al no creyente, muchas veces lo que tenemos es claridad. Muy bien. ¿Qué debemos hacer? Sembrar la semilla. El evangelismo no se define por sus resultados, sino por la acción. Y que esa acción sea, como le decía Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Como dice una versión internacional, cuando es oportuno, cuando no es oportuno. El hacedor de discípulos, que conoce el mandato de ir y hacer discípulos, estamos a punto de ver, sabe que al final de cuentas todo creyente comienza por medio de la presentación del Evangelio. Todos vinimos a Cristo en algún momento porque alguien nos presentó el Evangelio y el Espíritu Santo actuó sobre nosotros. En algún momento, tal vez usted lo recuerda con claridad, 6 de febrero del 2001. O tal vez no lo recuerda, como en mi caso, yo no lo recuerdo así como con claridad. No pasa nada, es un requisito de salvación recordar el momento. Pero sabemos que inicia por ahí. El tema es que no solo llega hasta ahí. En cuanto al evangelismo, inicio y final es compartirlo. Pero en cuanto a la tarea total que nos fue dada, ese no es el inicio y el final. Ese es el inicio, por supuesto, de la vida del creyente. Pero después corresponde a la iglesia hacer discípulos. En el sentido de madurar al creyente en su camino en Cristo. No debemos solamente contentarnos con hacer creyentes, debemos contentarnos con hacer discípulos. Que no sea solamente un grupo de gente que todos tienen fe, lo cual es esencial, es buenísimo. La iglesia está compuesta solo por creyentes. Los no creyentes no son parte de la congregación. Y no entender esa distinción, que el no creyente no es parte de la iglesia de Cristo, hace que cometamos muchos errores y la iglesia se vea muy mundana. Porque creemos que son parte de la iglesia de Cristo personas que no tienen vida espiritual. Y eso hace, al final de cuentas, que perdamos el testimonio. ¿Por qué? Sí, porque es el mismo mundo el que está viendo al mundo, solo que es un mundo que los domingos se acerca y se sienta en una silla para escuchar a un chavalo 40 minutos con una chema de tengo 15 años enseñar por 1 hora. Sí, 1 hora, lo siento. Pero la iglesia debe recordar que esos creyentes a quienes se les enseña, esos no creyentes a quienes se les enseña el Evangelio, y por la gracia de Dios creerán algunos, también deben ser formados como discípulos. Entonces, acompáñenme al mandato de Jesús en relación con lo que ya usted imagino anticipa, que es Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Vamos a leerlo. Ya Jesús para esto vivió su tiempo en la tierra, formó él discípulos, ya lo crucificaron, resucitó, le dijo a unas mujeres que lo habían visto, díganle a los discípulos que nos veamos en Galilea, y en efecto, llegan dice aquí Mateo 28, al monte donde les había dicho, se ven ahí, y Jesús se acerca a ellos y les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Solo esto es como una prédica, bueno, es una serie de prédicas como de, 3 meses. Pero yo lo voy a resumir en 20 minutos. Punto número 1. Autoridad. No se puede no comenzar en esa. La autoridad de quien sabe que todas las cosas están sujetas a sus pies y dice, vayan. No es lo mismo que a mí me mande a hacer un mandado
Mi amigo Oscar, que se casó ayer y me dice, vaya a La Juela, y usted va a llegar y me da la dirección, y Oscar no tiene ni idea de dónde queda La Juela. O sea, él no sabe dónde queda nada en Alajuela. Sí, ayer le pregunté dónde vivía y me dijo, no, ahí por el puente de Villabonita. Y eso como es por... No, es que yo no sé llegar. Ahí vive. Imagino que el Waze se usa muy frecuentemente en ese carro. Pero lo cierto es que él no tiene mucho conocimiento de qué está pasando, ¿verdad? Si me voy por la autoridad de él, o por el nombre de él, o por recomendación de él, voy a terminar perdiditico. En cambio, Jesús dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo que ustedes van a hacer lleva un sello real de autoridad plena. Es que ustedes llevan una carta que lleva sello, que es poder. Como en el Imperio Romano, cualquier cosa que llevara el sello del emperador, no se meta con eso. Usted lo toca y es como tocar al emperador. Es su autoridad manifestada, su autoridad llevada a cabo. ¿Por qué es esencial el 18? Para no pensar que esto es una tarea que la iglesia hace en sus propias fuerzas y por su propio poder. La iglesia es un embajador, es un emisario, es un enviado de aquel que tiene toda autoridad. Y eso también sirve para que la iglesia recuerde que los límites entonces de su mandato están dados por aquel que otorga el mandato, o sea, el mandante. Quien otorga un poder, usted lo ha hecho alguna vez en su vida, determina el cuadrito de facultades que le da al apoderado. Usted puede hacer tal y tal cosa, no puede hacer tal y tal cosa. La iglesia nunca debe olvidar que está sujeta a la autoridad de Cristo. Que está sujeta a la autoridad de Cristo, que además, usted dice, ¿cómo opera? O sea, ¿cómo la vemos? Bueno, desde luego por el Paracletos, ¿verdad? Por el intercesor, por el abogado que Él nos dejó, que es el Espíritu Santo. Y desde luego, Cristo ejercita su autoridad sobre la iglesia a través del texto bíblico. Es la forma de ejercitarla. Esas son nuestras formas de entender que Él lleva a cabo su autoridad a través de nosotros. En el cielo y en la tierra. O sea, básicamente en todo lo que. Si usted no recuerda ese punto de cielo y tierra, hay una enseñanza de Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante. Lo dio Diego. Podemos hablar de autoridad ahí. La tenemos en el canal de YouTube. Por tanto, eso me encanta. Es por lo dicho en el 18 que yo les puedo decir lo siguiente. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. En otra parte, en Hechos 1, Jesús hará una referencia geográfica diciendo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, realmente los envía de manera general. Pero vayan y hagan discípulos. Es ese mandato, es esa comisión inicial de muévanse, desplácense, tengan dinámica, dunamis, el poder que nos será dado según Hechos 1. Hagan discípulos de todas las naciones. En este caso, naciones no está hablando tanto como de Turquía y Costa Rica y Japón, sino más de lo que entenderíamos como etnias hoy en día, de las diferentes etnias. Pero hagan discípulos. Y usted dice, ¿y cómo se ve eso? ¿Cómo se materializa? Porque está muy lindo la idea de hagan discípulos, pero ¿cómo lo llevo a cabo? Bueno, uno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hemos hablado en algún momento. El bautizo no es un requisito de salvación. El bautizo no es algo que usted debe hacer para poder ser salvo. El bautizo es una manifestación pública de una realidad que usted declara como existente. Llámese la vida espiritual en Cristo, la fe en Cristo Jesús. Usted dice, yo vengo públicamente a decir que yo creo en Cristo Jesús. De paso, si alguien no se ha bautizado en esta congregación, quisiera hacerlo, conoce el Evangelio de Cristo, conoce su fe, vida espiritual, por favor acérquenos después de a mí o a Diego o a cualquiera, después de la enseñanza. Pero bautizarlos en el nombre básicamente es una forma de decir, mostrar ese esquema público, darle el elemento público a su fe interna. Y dice después, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y muchas veces la lectura de la iglesia ha sido, en vez del 20, enseñándoles a obedecer, dice, diciéndoles que obedezcan todo lo que les he mandado a ustedes. Y hay una diferencia clave entre ambas cosas. Diciéndoles que obedezcan
es más o menos lo siguiente. Imagínense que usted está aprendiendo a jugar fútbol. El otro día jugaba con unos chiquillos, niños, 6 y 10 creo. Imagínense que yo les diga, oiga, vamos a llamarlo Juancito. Juancito, patee la bola bien y clávela en el ángulo. Dele, y lo veo. ¿Qué va a pasar? Le va a meter un puntazo, no la va a poner en el ángulo y va a terminar la bola por allá quebrando un vidrio como todos hicimos de niños. ¿Qué hace usted cuando usted le enseña a alguien a patear una bola? Bueno, yo no sé, yo soy muy buen jugador, pero alguien que sí sepa, pone la bola en el suelo y le dice, primero, véame. Se acomoda, pone la bola en el suelo, pone un pie de apoyo y patea. Y pega la bola, tal vez no en el ángulo, pero por lo menos la patea. ¿Ok? Y la patea con borde y demás, lo que sea, la pega. Pero después de haberle mostrado cómo se hace, lo lleva en el paso a paso de cómo hacerlo. Porque ponga a alguien que nunca ha jugado fútbol a patear una bola para que usted vea todo ese montón de incoherencias anatómicas que comienzan a suceder. La gente quiere patearlo con la derecha y es así. Y no puede patearlo con la derecha porque se paró mal, porque no puso pie de apoyo. Algo tan sencillo como patear una bola, ¿verdad? Que la gran mayoría de personas, pues, de niños, se les enseña. Todo bien si uno sabe patear una bola, eso no lo hace menos cristiano, no se sienta mal. Nada más. Pero entonces usted quiere darle el paso a paso, usted quiere decirle, vea, Juancito, si usted patea con la derecha, ponga el pie izquierdo y se sostiene sobre ese para poder patear. Y no le pegue con la punta, pégale con el borde. E intente además ponerse de medio lado. Si usted la pone de frente, le va a patear muy raro. Además, no va a poder pegarle con el borde y usted se para de frente a la bola. Y además, la fuerza que usted le ponga va a cambiar si la vuela o la deja aquí cerquita. Algo tan sencillo como eso. Hay 1000 pasos que hay que dar. Pero se lo modelamos primero y después se guía en el proceso. Y después de eso todavía, créame que la persona no va a pegar la bola como Cristiano Ronaldo. Lo va a tener que practicar 1.000.000 de veces y usted probablemente como entrenador va a tener que estar en conjunto con la persona viéndolo y corrigiéndole los pequeños cositos que están pasando dentro de cómo le está pegando la bola. Así. Así que enseñar a obedecer en el hacer discípulos es por naturaleza uno de los puntos que involucra más tiempo y más inversión intencional. Rara vez usted va a poder enseñar a obedecer a alguien solamente con decirle que debe hacer las cosas A o B. El que tenga hijos lo puede confirmar cualquier día. La vez que usted le dijo a su hijo, hágalo así, y lo hizo así todas las veces, perfecto, de ahí en adelante, vea, dése con una piedra por el pecho. Usted es así, Jesús hecho papá. Hacer discípulos y enseñar a obedecer toma tiempo, toma acompañamiento, toma intencionalidad, toma comunicación y conversación, toma saber cuando se hizo mal y también llevarlo a pesar del fracaso y de haberlo hecho de una manera que no era la correcta. Es un proceso intenso e intencional. No es solamente un mandato de decir, háganlo, diciéndoles que obedezcan todo lo que les he mandado. Y por último, Jesús dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, recordándonos un tema esencial y es, la iglesia no va sola. La iglesia va acompañada del Espíritu Santo. No solo acompañada, llevada, movida, todo lo que quiera por el Espíritu Santo. Así que Cristo, a quien Romanos 8 llama a veces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a quien a veces Romanos 8 llama el Espíritu Santo y a veces llama el Espíritu de Cristo, nos dice, estará con nosotros. No nos dejará huérfanos, decía Juan 16. Hacer discípulos es el mandato. Es el mandato general. Y si usted lo ve, en nuestra misión, dice los 2 puntos que vimos hoy. Compartir el Evangelio y formar discípulos que crezcan y sirvan juntos, influyendo en su familia y comunidad. Pero vea los 2 verbos principales. Compartir el Evangelio de nuestra misión y formar discípulos. No quisimos ser una congregación que no tenga alcance de nuevo creyente.
sino que como congregación seamos gente entregada al no creyente, en el sentido de predicar y enseñar el Evangelio, tanto como sea posible. Pero a su vez que no seamos una congregación que solamente tiene nuevos creyentes y no tiene profundidad y crecimiento y madurez en el desarrollo espiritual de las personas. Eso es como el meme: compartir el Evangelio o formar discípulos. Y la chiquita dice: ¿por qué no las dos? Yeah, y todos la levantan. ¿No se acuerda de ese meme? Es un memazo. Dice Diego que continúe. Esa era mi referencia juvenil, por si acaso. Pero queremos hacer ambas. Queremos compartir el Evangelio y queremos formar discípulos. Y ojo, pequeño pie de página nada más. Cuidado con pensar que el Evangelio es solo para el no creyente. Cuidado con la trampa común de pensar que el creyente o incluso el discípulo que ha madurado ya no requiere el Evangelio. Todo mundo requiere el Evangelio todos los días de su vida. ¿O acaso usted ayer dejó de necesitar la gracia de Dios manifestada en la obra de Cristo frente a su ser pecador? Todos nos sostenemos porque Dios nos sostiene. Todos los días ustedes y yo necesitamos el Evangelio. Así que si yo me paro de aquí y predico el Evangelio, que nadie diga: ay, qué pereza, predica de no creyentes. Eso nos habla de poca claridad y madurez, porque el Evangelio, una enseñanza de 1 hora sobre el Evangelio es una enseñanza para creyentes y para creyentes maduros, que necesitan recordar la gracia de Dios, su carácter pecador, el carácter justo de Dios, la fe y el arrepentimiento de sus actos, incluso cuando son creyentes. Compartir el Evangelio, formar discípulos posibles, y ojo ese gran paréntesis, posibles diferentes niveles de inversión de tiempo. Es posible que usted se sentó con Juan en un avión, iba a la par, y después de la turbulencia y todo, comenzaron a conversar, usted compartió el Evangelio y usted nunca más vio a Juan en toda su vida. Y puede ser que eso sea lo que Dios utilizó para que el Espíritu Santo trajera fe a esa persona. Puede ser, o puede ser que no. Pero el hacer discípulos rara vez puede ser de sopa Maruchan, instantáneo. Rara vez. El hacer discípulos requiere una inversión intencional, prolongada en el tiempo. Ahora, toda la vida con toda esta persona, usualmente no. Usualmente usted invierte en ciertas personas durante ciertos rangos de su vida. Unos meses, unos años, unas décadas incluso, puede ser, claro, ¿por qué no? Pero no es todo mundo que tiene esa relación de invertir en la persona, de hacer discípulos por 60 años. Así que tampoco tenga expectativas irreales de decir: es que si me meto ahora a intentar invertir en esta persona, enseñarle a obedecer todo lo que Cristo mandó y todo lo demás, tengo que dedicar los próximos 50 años de mi vida. Suele ser un compromiso muy grande. Ni las hipotecas son por 50 años. Gracias por el chiste. Sigan atrayendo a la señora. Fiel seguidora de los chistes. Pero es importante que podamos tener esa claridad. Ojo, ¿y por qué puse posibles? Porque usted puede compartir el Evangelio de manera seguida, frecuente, por un periodo de tiempo igual o hasta más largo que el de la inversión en hacer discípulos. Se puede compartir el Evangelio una y otra y dos y tres y presentar a Cristo y mostrar a Cristo de cantidad de veces durante semanas, meses, años, décadas. Así que tampoco pensemos que es un esfuerzo de una sola vez. El sembrador siembra la palabra, eso es lo que hace. La siembra, la siembra, la siembra. Y cuando esa semilla da fruto, o si da fruto, lo decidirá el Señor. Y listo. Pero nuestro deber es seguirlo haciendo. Usted dice: pero es que vea, ya eso es como llover sobre mojado, pólvora en sopilotes. Síguelo haciendo. Usted no sabe. Ayer hablaba con alguien y decíamos: ¿acaso que hay un plazo de expiración de la palabra? Si usted a los 20 no se ha convertido, ya pagano de por vida. ¿A cuánta gente no le llega el actuar del Señor por el Espíritu a los 50? A los 65, a los 2 semanas antes de morirse. Así que
Sembrar la palabra, sembrar la semilla sin fallecer, sin desfallecer, perdón. En lo oportuno y lo no oportuno, en lo que, y puse muy entre comillas, natural y no natural. Oportuno y no oportuno, claramente la referencia de 2 Timoteo 4, versículo 2. Pero natural y no natural es que tenemos que saber presentar el Evangelio y mostrar esa intencionalidad de enseñar a personas a obedecer todo lo que nos mandó, todo lo que Cristo mandó, en lo que se siente natural y en lo que se siente no natural. Permítame que me explique. Yo nunca he sentado a mi jefe al frente mío en un día de trabajo, después de revisar un contrato, le digo: jefe, listo, ya está el contrato, no sé qué. Vení, ¿puedes venir a la oficina? Claro que sí. Llego, entro, vemos el contrato y le digo: jefe, siéntese, le voy a exponer el Evangelio de Cristo. Nunca lo he hecho. Lo he hecho 0 veces. Si eso me hace culpable de ser un mal cristiano, me puede decir más tarde. Pero 0 veces lo he hecho. ¿Por qué? Que no es un esquema social común. Usted usualmente no sienta a alguien y le dice: ahora sí, de paso, deme 1 hora de su tiempo para explicarle así. Podemos ser ágiles y hábiles en presentar el Evangelio como algo natural para nosotros. En las conversaciones normales, en las conversaciones del día a día del trabajo, presentamos nuestra realidad de nuestro conocimiento de quién es Dios, de su carácter justo. En las típicas frases de: no, pero es que yo creo que la gente sí es buena. Típica frase en algún momento de su trabajo o de su familia: no, es que yo creo que la gente al final de cuentas es buena. Como diría Rousseau, pero la sociedad lo corrompe. Y usted dice: no, viera que yo no creo eso. Yo creo que el ser humano, por naturaleza, es incapaz de acercarse a Dios. Y es solo por medio de Cristo que podemos llegar a Él. ¡Listo! Usted acaba de exponer el Evangelio. Súmele fe y arrepentimiento. Está muy bien. Pero lo natural en la conversación del día a día, siendo, ¿verdad?, con mentalidad de lo voy a buscar. Es que usualmente estas situaciones pasan, pero estamos tan en otras que ni siquiera nos damos cuenta de que la situación pasó. Y la situación vino, pasó, se fue, y usted ni se dio cuenta de que ahí había una oportunidad de compartir el Evangelio. Podemos ser naturales. Igual podemos ser naturales en el esquema de comenzar a compartir con alguien, a invertir en esa persona. ¿Por qué no venís a la casa y cenamos el jueves? Llega la persona, cenan, comen, algo que Jesús hizo mucho. Si usted quiere seguir a Jesús, coma mucho. Comen, hablan, y por ahí saldrán 5 minutos de temas de obedecer las enseñanzas del Señor, el texto bíblico, y el resto comieron. Y lo puede hacer de nuevo la próxima semana, y lo puede hacer de nuevo otra vez. No necesitamos ponernos en esquemas rígidos y como antinaturales que lo que nos generan es presión. De: uy, sí, hoy es cuando le voy a decir a esta persona que yo quiero discipularlo por los próximos 50 años. Suele ser muy poco natural que eso pase. Es más, le voy a poner un ejemplo bíblico que usualmente entendemos mal. Jesús llega y está viendo a 2 chavalos pescar y le dice: tienen no sé qué, de ahora en adelante ustedes van a ser pescadores de hombres, me sigan. Si usted lee eso en el texto, a cómo va, usted dice: yo sí que eso nunca lo he logrado. Y de ahí, en la sabana, y decirle a los chavalos: dejen de jugar fútbol, ustedes van a ser pateadores del Evangelio, vámonos. 0 veces me ha salido de paso. O sea, ni la he intentado y fijo, no me saldría. Porque Jesús, cuando le dice eso a los que serían pescadores de hombres, ya había tenido un tiempo de invertir en ellos de forma natural. Así que podamos nosotros también ser naturales en este esquema. No rígidos y falsos y forzados y no sé qué. Pero a su vez, seamos no naturales de vez en cuando. Seamos disruptivos, seamos intencionales. Seamos la gente que llega y dice: mae, a mí me interesa, ves que me cae muy bien, a mí me interesaría que podamos también tener esos espacios. ¿Te suena o no te suena? Hagámoslo también. En lo oportuno y lo no oportuno, a tiempo y a destiempo. Seamos gente que está dispuesta a decir: yo comparto el Evangelio tanto como sea posible. Y lo hago, y a veces caeré bien, a veces caeré mal, pero lo hago. Porque solo así, al final de cuentas, es que la gente creerá y el creyente crecerá. Y por último, esto
se habló en nosotros toda la enseñanza. Bajo ninguna circunstancia esto es que a Diego le corresponde tales y tales cosas. O a mí, por estar aquí con un micrófono, es mi responsabilidad hacer algo. Esta es una responsabilidad colectiva. Aquí todos estamos bajo la misma obligación. Si alguien conoce un versículo de la Biblia en el que diga que corresponde solo a algunos, los que llevaron el seminario o los que tienen 5 años de servir en un ministerio formal, solo a eso les corresponde compartir el evangelio y formar discípulos, por favor que me lo enseñe después de la enseñanza, porque yo no lo encontré. Esta es una responsabilidad de todas las personas que están aquí sentadas. Lo quiera o no lo quiera, qué pena. Si usted no lo hace, es como cuando usted tiene un trabajo de la universidad y usted limpia la casa para no hacer el trabajo. O tiene que hacer una tarea, ¿verdad? O algún trabajo de la oficina, y usted hace todo lo demás con tal de no hacer ese. Lo deja de último ahí. Usted está dispuesto hasta a lavar los trastes. Gracias por venir. Pero esto es responsabilidad de absolutamente todos. Así que siéntase directamente acusado, movido, puesto en el spot, puesto en el punto central. Esto le está hablando a usted, no desde mi voz, desde la idea de que el sembrador siembra la palabra. Vayan y hagan discípulos. Así que espero que usted lo sienta personal, no como qué bonito esa teología de hacer discípulos. Me encanta compartir el evangelio a los no creyentes, ayudar como proceso de madurez del creyente. Wow, me encanta. Esta es la misión de Nexo, y en esta comunidad queremos que seamos conocidos por eso. Gente que comparte el evangelio, gente que forma discípulos. Ambas. Y aquí sobre todo hablo a los que tienen cédula con números un poquito más bajos. Los que son un modelo un poquito más para allá en la línea de tiempo. Hay una responsabilidad esencial de ustedes, personas mayores, en formar a la generación que sigue. Y personas mayores, me incluyo. O sea, yo tengo 29 e igual ya me corresponde con 29 formar, guiar, acompañar, invertir en los que tienen 25, 21, 20. Y a los que tienen 25 o 20, allá se está formando un grupo de chiquillos que están muy próximos a llegar a la adolescencia. Y viera cómo serviría que a uno tenga un varón de Dios cuando uno tiene 12 años. ¿Cuántos dolores de cabeza se evitaría, o se hubiera evitado usted, si hubiera habido una persona, un hombre de fe, un hombre de paz, que lo hubiera guiado en su proceso de adolescencia? Esa sobre todo. Igual con las mujeres, por supuesto. Los procesos de una niña que pasa a ser mujer, vean, yo ni siquiera los puedo entender plenamente. Pero, ¿qué valor tan grande hay en una comunidad en la que hay discípulos que forman discípulos que harán discípulos? Escuche todo el proceso. Es un discípulo que forma a otro, pero no para que sea un discípulo producto final, sino para que también tenga esa idea de decir, corresponde al siguiente. Como decía Pablo en 2 de Timoteo 2:2, enseña esto a hombres capaces que puedan enseñar a otros. Siga el agua bajando, uno por uno por uno. Esa, al final de cuentas, es la estrategia. ¿Usted quiere hablar de estrategia ministerial? Ponemos aquí teóricos o específicos. Compartir el evangelio, que es lo que tenemos en vasija de barro. Eso es todo lo que tenemos. Al final de cuentas, de ahí en fuera no tenemos nada. O sea, no valemos, no tenemos ni un lugar propio. Y al final de cuentas, no se necesita. Porque hay que compartir el evangelio, es lo que usted requiere. Y formar discípulos. Quisiera cerrar preguntándose, a falta de un signo de interrogación en la primera pregunta, ¿comparto el evangelio? Pregúnteselo usted mismo. Yo comparto el evangelio. Trate de ubicar la última vez en que usted compartió el evangelio. Piénselo en su cabeza. Piensa a quién. O sea, ubique el momento en su cabeza. Yo soy muy visual, entonces yo pienso en imágenes. Pero piense la persona y piense cómo le salió.
Tal vez usted dijo tres barrabasadas y no sé qué, y tiros a Dios malísimo, pero piense la última vez que lo dijo. Y póngale nombre a la persona que usted está formando actualmente como discípulo de Cristo. Póngale nombre. Piensen en su cabeza, él o ella. ¿Quién es? Como siempre dice el pastor de esta congregación, un tal Diego. Usted no le puede poner nombre, no existe. Usted no le puede poner nombre, esa segunda pregunta se responde no. Y la obligación acá es de todos. Así que, decía Spurgeon, tal Charles Spurgeon, predicó en siglo XIX en Londres. El método con el cual Jesús se propone someter todas las cosas así parece totalmente inadecuado. Usted lo ve a primera plana, es ¿cómo se le ocurre? Eso es todo lo que usted quiere hacer. Compartir el evangelio y formar discípulos. ¿Dónde están los temas ahí? Puanis, ¿verdad? Que llenan estadios y que hacen que la gente diga, esta es la estrategia ministerial, esto es lo bonito. Aquí es donde hacemos, este es el 1, 2, 3 de ser iglesia, ministerio. Parece totalmente inadecuado. Enseñar a ser discípulos, bautizarlos e instruirlos en la fe. Maestros, ¿son estas las armas con que vamos a hacer nuestra campaña? Vamos a ir al mundo solo con esto. ¿Qué es esta tontera? ¿Cómo es posible? Absolutamente inadecuado. Dénoslo fuerte. No son esas las armas que usan los príncipes de este mundo cuando tienen planes de conquista. ¿Dónde están los aviones? ¿Y dónde están los tanques? ¿Y dónde está, ¿verdad?, el poder real? Estoy seguro que Jesús conocía los tanques en el siglo I, nos lo pudo haber dado de una vez. Conquistábamos el mundo entero. Con todo, dice Spurgeon, estas armas poderosas en manos de los ejércitos no son más que pruebas de su debilidad. Si tuvieran todo el poder, no necesitarían estos instrumentos. Solo el que tiene todo el poder, léase, a quien le fue dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra, puede abstenerse de usar esas armas y conquistar y vencer, no por la fuerza, sino por amor. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra, en Marcos, en Mateo. Señor, te pedimos simplemente que tu palabra cale en nosotros, que seamos gente que siembra la semilla a diestra y siniestra, y que seamos personas que se encargan de formar discípulos, que dicen, yo estoy dispuesto a dar de mi tiempo, de mi esfuerzo, hasta de mis galletas suizas ahí en la casa para que compartamos y comamos y hablemos, Señor. Que podamos decir, aquí damos de todo. No tenemos mucho, Señor, pero solamente podemos decir, como lo dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Quién irá? ¿Quién hará los discípulos? ¿Quién compartirá el evangelio? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Envíanos a nosotros, Señor, porque qué hermosos son los pies de quienes predican las buenas nuevas, de quienes forman, Señor, a los discípulos cumpliendo con el mandato que nos has dejado. Permite que esta comunidad, pequeña como somos, seamos conocidos por esa marca. Somos gente apasionada por compartir el evangelio de Cristo en su plenitud, el único que hay, que nos muestra la Biblia. Y además somos gente apasionada por formar discípulos. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.